Hola, Satnam. Ahí estamos. A ver. Vamos a hacer este vivo con Víctor Kaur para hablar sobre el Satnam Rasayan. Hola, Liv. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va? Bien, gracias. Qué lindo se ve atrás tu fondo. ¿Dónde estás? Ah, ¿En la eh, selva? eh, así parece, ¿verdad? Es mi casa. Es Divino, una planta y es que estoy en el piso 3, entonces dan hermoso, todos los árboles, sí. hermoso. Sí, Bueno, gracias. bienvenida a este vivo, Liptar, y vamos a Muchas hablar un gracias. poco sobre tu visita a Buenos Aires, Argentina, para enseñar Sardán Rasayan. Pero como, bueno, nosotras desde la escuela venimos organizando la formación de Sardán Rasayan desde el 2009, o sea, muchos años, y Mm, siempre, sí, eh, bueno, nuestro referente ha sido hasta ahora, seguirá siendo obvio, Ambrosio Espinosa, pero la gente que hace Sandman Rasayan no te conoce acá en ujú. Argentina y en Sudamérica, así que me gustaría un poco que nos cuentes, bueno, cómo empezaste el Sandman Rasayan, sé que también haces Kundalini, y un poco hablar sobre qué es para vos el Sandman Rasayan, cómo lo usás, y bueno, nos iremos metiendo en el diálogo. Sí, sí, bueno, gracias a Ambrosio y también a Sadu que me dijeron que ahorita eh, podía dar clase en Argentina. Gurudeva hace tiempo me dijo que diera en Sudamérica, pero bueno, después llegó la pandemia y luego él se murió y entonces ya no fue tan fácil todo esto. Así que qué Sí, bueno que ahorita se está, aunque está empezando, se está abriendo la oportunidad y también gracias a ti. Pero yo empecé justo con Kundalini y luego me dijeron tienes que conocer a Gurudev y cuando lo conocí dije, él es mi maestro, yo ya llevaba tiempo como tratando de encontrar a mi maestro y cuando empecé con Gurudev, o sea, la primera vez dije, de aquí soy. Lo que pasa es que, bueno, el Satnam Rasan yo siento que ahorita ya es como parte de mi vida y estuve siguiendo a Gurudev pues por muchos años. Al principio nada más esperaba que viniera a México y te digo, la primera vez que lo vi dije, sentí cosas como muy especiales y dije, quiero seguir a este señor el resto de mi vida. Y luego ya al final, ibas, como que juntaba varios cursos en Europa o en donde tuviera que estar. Entonces iba a 3 cursos, regresaba, trabajaba, volvía a ir. Entonces sí lo seguí como muchos años y intentaba no perder ninguno porque tú bien sabes que muchas veces él decía, este es mi último Reman, este es mi último Peruya porque estuvo enfermo muchos años. Entonces yo sí pensaba, va a ser el último. Y bueno, también tuvimos la suerte, que también a veces es mala suerte, pero la suerte de que él cuando se enfermó se vino a vivir a México. Entonces aquí como lo podíamos como aprovechar mucho porque em, además también luego tuvimos la suerte que en la pandemia él no podía salir, entonces lo íbamos a visitar pues casi diario. Entonces él me preguntaba así como, ¿quién fue tu tercer paciente hoy? Y yo le decía tal, me decía, bueno, tienes que hacer esto. Y así como que me iba como guiando en la sanación. Y hay una cosa como que sí me gustaría decir, Gurudev siempre me decía como que yo había nacido como siendo sanadora. El problema es que él decía, a veces parece algo bueno, pero puede ser algo malo, porque como no sabes ni cómo lo haces, no sabes cómo enseñarlo. Entonces mucho tiempo estaba como, siempre me decía, ¿cómo llegaste a esa sanación o cómo lograste esto? Para que yo pudiera como ir como un espacio como de interiorización para ver cómo era el proceso de sanación, que al final es un proceso que todos lo tenemos, nada más que cuando sabes cómo llegar es mucho más fácil enseñarlo. Entonces él estaba como muy clavado en enseñarme cómo había, para que yo fuera consciente de cómo transmitirlo, porque él siempre decía que tu peor karma es saber algo y no poderlo enseñar. Entonces, siempre me decía como, intenta ver cómo llegaste a este proceso, porque en México, a diferencia de muchos países, se enseña muy diferente, porque
en México no hay niveles. Él decía que por ser mexicanos éramos nivel 1 y nunca nos enseñaban ni nivel 1 ni nivel 2. Aquí llegaba y enseñaba como fuera. Entonces yo también aprendí así como fuera, casi, casi. Y luego ya como que fui como buscando como, bueno, un método que no es que fuera como inventado, sino también nada más era como reconocer esta parte que ya sabía ver cómo la podía transmitir. Ok, Y bueno, hermoso. básicamente pues sí, Ahora, pues ahora igual tuve, me gustaría que para quien por ahí nos escucha por primera vez, te sí. escucha por primera vez, que nos expliques qué es Sandam Rasayan. Lo que sí, nosotras nos hemos visto alguna vez en Italia y siempre Liptar tenía ya el renombre de que eras una sanadora muy grosa, muy buena. Así que vamos Es a que tenerte. Satnam, la sanación en México, por eso voy a hacer solo un pequeño paréntesis, Gurudev, Yogi Berra lo mandó a vivir a Roma, porque en México ser sanador es muy fácil, aunque suene tonto, porque en México vamos primero al sanador, al brujo, al chamán, a lo que sea antes de ir al doctor. Entonces, sí, obviamente la experiencia pues ayuda, pero aquí mucha gente sí prefiere ir al sanador. Claro, Para mí, Satnam Rasayan es como, bueno, siento que Gurudev así lo hacía a sus alumnos, así le hacía, porque Satnam Rasayan es como la oportunidad de estar en un espacio meditativo, contemplativo, que lo puedes usar para todo, o sea, para sanar, para la vida, para que con tu espacio eleves a los demás, pero específicamente en sanación, es estar en este espacio en donde tu propia propuesta no se interponga ante tú y el paciente para que, como Gurudev define a la intuición, es todo eso que te sucede, me está sucediendo. El problema es que estamos distraídos con nuestro propio drama. Entonces, cuando eres capaz de vaciar ese drama en ti y permitir que la intuición y que la otra persona exista en ti puedes resolver lo que la otra persona no está pudiendo resolver, porque en tu espacio de conciencia le das espacio al proceso que la otra persona no está pudiendo ver y eso le genera siempre una intolerancia en su sistema y esa intolerancia se le traduce como un trauma. Entonces, cuando tú a través de tu conciencia y la proyección del prana permites que la persona pueda tener una experiencia consciente de su propia resistencia llámese cualquier cosa que no está fluyendo en su vida, entonces la persona tiene una experiencia en ese momento trascendente y le ayudas a resolver un problema. Eso para mí es Atman Rasaya. wow, hermoso. ¿Y cómo sería en el caso, por ejemplo, de que vos haces sesiones individuales? Una persona puede llegar con cualquier síntoma, con un problema, con una inquietud. Por un lado quería preguntarte eso, y después cómo sería una dinámica cuando ya enseñás a un grupo. Sí, casi todo el mundo llega con un problema o con una lista de problemas. A veces esa lista de problemas viene todo de una cosa, a veces no, pero todo el mundo, o sea, me ha pasado de todo, o sea, desde cosas que a veces parecen como muy superficiales a cosas muy profundas o enfermedades o traumas o cosas que no pueden resolver o dudas y lo único que haces es ver qué está pasando en la persona que no está pudiendo resolver eso. O sea, cualquier cosa es como subir su vibración a través del espacio meditativo y ahí aparece la resistencia y al momento de resolverla la persona puede digerir lo que no está pudiendo digerir en la vida. Y Ujú. en el grupo más o menos es parecido, o sea, lo que haces es también ver, decía Gurudev que el grupo siempre manifiesta una tendencia, o sea, el grupo, o sea, el que enseña se llama Bindu y entonces todo el grupo tiene la misma tendencia. Entonces, eh, para eso lo que haces es que todo el grupo va a manifestar como una sola resistencia, entonces ves dónde resiste el grupo, para que el grupo también tenga una experiencia, no solo es como teoría, o sea, tienes que llevar al grupo a un estado en donde todo el grupo pueda como tener esa experiencia y ahí le vas enseñando cómo puedes resolver, el grupo resuelve la resistencia, sí se hace uno a uno, eh, pero el grupo también siempre sale mejor, o sea, no tienes que ser sanador para tener esa experiencia, porque también puedes, lo que sea que estés haciendo, o sea, puede ser psicólogo, puede ser doctor, puede ser músico, lo que sea. Si tienes este chance de abrirte al otro, el otro te deja un impacto en ti y tú puedes responder, aunque sea hablado, desde ese espacio donde no está fluyendo.
sea, Gurudev lo decía, a veces no te están entendiendo y tú estás respirando por una fosa y yo por la otra y no nos vamos a entender. Entonces, son como al final herramientas que les puedes dar a las personas para que tengan este espacio el resto de su vida y no se intervenga siempre la mente antes que, pues, que la conciencia. Claro. ¿Y cómo, para quien nunca practicó Sandam Rasayan y quiere experimentarlo, eh, cómo sentís esas resistencias en vos? ¿Te vienen imágenes? ¿Sentís en el cuerpo? ¿Te aparece alguna idea? ¿Cómo sería eso? Bueno, lo más básico es que tú en tu cuerpo lo usas como mandala y cuando te pones en relación con la persona, en tu cuerpo físico vas a sentir una resistencia. Eso es lo más fácil, que es tu espacio sensible. Obviamente puedes ir como más profundo y a veces puedes oler, puedes escuchar, puedes ver. Gurudev decía que lo más, después de la resistencia física, lo que seguía era el olfato, que es lo más básico. Luego lo auditivo, pero al final él siempre decía que todas las resistencias, todo lo que esté pasando en el momento, aunque estemos en la clase y afuera hay una fiesta, esa es la resistencia de lo que tienes que sanar. O sea, sí me ha pasado que van a sanar como alguna enfermedad o un shock y el otro día una señora, su hija se tuvo un accidente y eso venía a sanar toda la sanación abajo. Eh, Me parece que se cortó. Liptar, ¿estás ahí? Liptar. Ups, hay una resistencia. A ver si es... No, mi señal está bien. Liptar, ¿estás ahí? Se congeló. Liptar, ¿estás Ah, ahí? Ah, ya, se había sí, sí, congelado. te había perdido, sí. No sé hasta dónde te quedaste. No, por eso que como si hay una fiesta, Ah, sí, todo es entonces una resistencia. cualquier cosa que esté pasando en el grupo, entonces tú como sanador o en la práctica ahorita que me decías como si nunca te has acercado a Satnam Rasayan, incluyes todo, incluyes el sonido, incluyes los olores, incluyes hasta la incomodidad en cómo estás, porque todo tiene también que ver con, pues, con el paciente y con el momento. Claro. ¿Y de qué manera vos decís que puede mejorar tu propia vida? Porque, o sea, ¿cómo se reflejaría el cambio que vos podés lograr en tu propia vida? Aparte Bueno, de una es trabajar que tu con esto, ¿no? espacio de tolerancia se amplía, porque cuando tú tienes una propuesta de lo que debería de ser tu vida, no siempre embona. Ojalá siempre embonara y bueno, sería una vida perfecta, pero obviamente no. Entonces, muchas veces la vida pues no es lo que queremos, sino lo que nos está sucediendo y eso está perfecto. Pero en el momento en que tenemos siempre una resistencia o anteponemos el pensamiento de cómo tendrían que ser las cosas, ya hasta ahí llegamos. Entonces, obviamente hay sufrimiento. En el Claro, momento en que nos ampliamos en nuestro espacio sensible y luego ya se hace espacio de conciencia, la vida pues te pasa y tú lo único que, pues, que tienes que hacer es permitirla y disfrutarla. Y eso también lo puedes hacer con los demás porque al final, bueno, Gurudev lo decía mucho que Yogi Bayan enseñó Kundalini Yoga y después quiso enseñar Satnam Rasayan porque dijo, no estamos llegando. Y ahorita lo estamos viendo, o sea, el momento que estamos viviendo ahorita es un momento en donde el sistema nervioso de todo el mundo está muy alterado. Entonces, la finalidad del Satnam Rajaya no solo es curar uno a uno, sino tú como persona a través de este espacio de proyección meditativo, de mente proyectiva, lo que ujú, haces es que tienes que elevar a los que te rodean. O sea, Gurudev decía, tienes que dejar a los que te rodean mejor. Entonces, si tú tienes este espacio de que estás permitiendo la resistencia de la vida, de lo que sea, los que te rodean también lo sienten, entonces también se van relajando. Entonces vas creando como nichitos energéticos de la gente que te rodea y ellos a su vez, entonces en vez de que estén todos tensos, pueden ir estando más relajados y ellos a su vez en los demás lugares, que sí es como algo que ahorita tendríamos que practicar todos porque si el mundo está intenso. sí, muy intenso, muy reactivos Ujú. además, ¿no? Todo es muy Sí, reactivo. sí, justo esa palabra es la que más usaba, Gordon, que en vez de, lo que te da Satnam Rasayan es que en vez de reaccionar, actúas, porque tu espacio de conciencia está presente. Claro. Y
también vos usás meditaciones de Kundalini Yoga como para preparar el sistema nervioso y un estado mental y físico. Para En las trabajarlo. clases. Claro, o en tu Sí, vida también, pero sí. en las clases Bueno, sobre no, todo sí, porque sí, nos en mi interesa vida medito también. diario, pero en las clases sí, porque Gurudev decía que Kundalini es la mejor manera de enseñar Satnam Rasayan, porque como que el kriya o la meditación ya está hecha para la resistencia que tiene el grupo. Entonces, el grupo está con una resistencia, pones esa meditación, se resuelve y pueden trascender ese espacio e ir más profundo en que tú y el otro pues no haya esta resistencia o esta diferencia. Pero sí, esa es la manera de enseñar. Sí, se usa un kriya, una meditación y luego practicamos la sanación, otra vez una meditación, una sanación, así hasta que como que la persona vaya entendiendo cómo es abrir el espacio de Claro, sanación. claro. Para quien por ahí nunca escuchó acerca de Gurudev, nosotros estamos hablando con mucha familiaridad de Gurudev porque fue Así. nuestro maestro, pero contá un poco quién ha sido Gurudev y cómo lo conociste, como para contarnos Bueno, un poco lo que sobre él. contaba Gurudev es que, bueno, él es de México y él era sanador y tenía un maestro Totonaca que le enseñó muchas cosas. Y luego, Babaji fue su primer maestro de Kundalini y le dijo, tienes que conocer a Yogi Bayan, y luego conoció a Yogi Bayan y decían que Yogi Bayan decía, ya va a llegar el sanador y que va a ser mexicano. Y cuando lo conoció, Yogi Bayan le dijo, no, no, tú no eres mi alumno. Y decía Gurudev que sufrió muchísimo, que se me rompía el corazón, pero le dijo, Gurudev contaba que Yogi Bayan como que lo puso a prueba un año hasta que después lo llamaron y le estaba dando un masaje de pies a Yogi Bayan, él y otro alumno, y decía Gurudev que el otro alumno era muy inteligente. Entonces el otro alumno estaba pensando, ¿qué nos está enseñando el maestro? El primer chakra está unido con el sexto, ¿qué está pasando? Y Gurudev dice que él estaba como en un espacio como mucho más de Shunya y Yogi Bayan le dijo, cambia la voz, cambia la canción. Se paró para levantarse, para cambiar el mantra de la grabadora. Dice que esos 2 segundos fueron como 10 años, como que toda su cabeza se hizo así y que volteó y Yogi reconoció que Gurudev había reconocido el espacio de sanación y Gurudev reconoció que Yogi Bayan había reconocido que lo había reconocido, dice, y ahí se acabó. Entonces él empezó a mandar como pacientes de así hasta que después Yogi Bayan fue sanado por otro de los alumnos de Gurudev y le dijo, ¿y tú quién te enseñó? Y dijo, pues Gurudev. Entonces le dijo, ya puedes hacer como tu escuela y Satnam Rasayan, pues Sat es verdad, Nam, identidad de Rasayan es sanación. Se llamaba Rasai, pero Yogi Ben dijo que con 12 letras era mucho más profundo. Y Gurudev, bueno, él fue la primera persona que le puso nombre a esta técnica de sanación. Entonces, o sea, todas las palabras que usamos en Satnam Rasayan pues fueron dadas por Gurudev, muchas las sacó como de cosas del budismo, otras del sikhismo y así. El chiste es que todos los conceptos los inventó Gurudev porque le dijeron, es momento de que ahorita lo enseñes abiertamente porque siempre fue una técnica de, de silencio. Y daba clases aquí en México, pero como te decía al principio, en México, pues ser sanador es como casi lo que sea. Entonces, lo mandaron a Roma porque le dijeron quien conquista el mundo quien conquista Roma conquista el mundo. Entonces decía Gurudev que ahí no le costó trabajo, que estaba de cojito mucho tiempo para no hacerse de ahí, porque si tú pones los dos pies en un lugar te haces de ahí. Entonces la pasaba de cojito hasta que un día dijo, ya soy de aquí. Y, pero lo que sí tenía Gurudev era que todo el tiempo era un gran maestro, todo el tiempo, a pesar de que te contara chistes, o sea, tenía como, bueno, hay gente que me dice, al principio no era así, pero yo cuando lo conocí tenía mucho sentido del humor, no era muy chistoso y siempre fue como, todo el tiempo tenía un espacio trascendente meditativo, que siempre que estabas con él, decías, con razón quiero estar aquí, porque la vida te daba sentido nomás con estar ahí Totalmente. cerca. La primera Uh-huh. vez que vino a Buenos Aires, yo no lo conocía, Gurudev. Había tenido una clase con él en un festival en Estados Unidos, en Nuevo México. Me había quedado dormida, no había entendido nada. Y estaba en un festival en Francia y todo el mundo iba todos los días a las clases de él, todas las mañanas. Yo no.
Y fui un último día y no me pasa seguido, pero me vino como un mensaje que Gurudev tenía que venir a Argentina. Entonces una española que yo conocía me dijo, bueno, tenés que conocer a Ambrosio. Y cuando lo conocí a Ambrosio le conté esto y me dice, Gurudev quiere ir a la Argentina. Ah, Entonces, para mí fue como, yo no tenía conciencia de la dimensión del calibre de Gurudev. mm, Y la primera vez que vino, yo estuve todo ese día, pero tirada en la cama, sintiéndome mal. Yo me di cuenta que era como su presencia, ¿no? Como que algo ya se me estaba moviendo. Y bueno, yo vino muchos años aquí a Buenos Aires y fue como un aprendizaje intenso, no solamente del Sandam Rasayan, sino también de servirlo a él y de sí. estar con él mientras estaba estos días en Buenos Aires. Así que fue realmente muy impactante. Después, bueno, me di cuenta del calibre que Sí, tenía. porque te enseñaba con todo, hasta con cómo le llevas la comida, cómo todo, Sí, todo era como una enseñanza así de, sí. La comida fue un punto acá. sí, sí. En todos lados la comida era un punto, sí. En Sí, México la que le cocinaba unos días era mi hermana y luego no se lo comía. Y yo, ¿por qué no te comiste la comida? Porque hoy está enojada. Y yo así de, si mi hermana cocinaba enojada, no se lo comía. Y todo el tiempo enseñaba. Yo un día le pasé la tortilla con la mano cuando estaba muy enfermo. Y me dijo, ¿por qué me la pasas así? Le digo, es más fácil. Dice, más fácil para ti. Me dijo, pero ya le cortaste la libertad a alguien de crecer. O sea, todo, cualquier cosa, ya, o sea, era como todo el tiempo estar en un espacio consciente para, y total, si tú anteponías un pensamiento de cómo tenía que ser, él te lo destrozaba y te llevaba por otro lado. total, sí, sí, sí. Yo la verdad que cada vez que él se iba, como que me aliviaba porque era mucha tensión y al mismo tiempo ya lo extrañaba. Sí, Como esa ambigüedad y bueno, sí. la verdad que lo echamos de Todavía se menos. extraña mucho, sí. Sí, sí, Ujú, porque también esa percepción que él tenía y siempre, ¿no? Como que te daba la meditación justa, te daba la práctica precisa para ir, eh, ujú. bueno, guiándote. Así que, bueno, pero Sí, realmente él se esmeró mucho en capacitarlos a ustedes y en, como él lo llamaba, ese núcleo duro de maestros y de practicantes, de sanadores, que tenemos la bendición y la dicha de que vengan, porque hay que venir a Sudamérica. Es un viaje sí, no, largo, sí. desde Sí, pero México, Gurudev desde lo tenía muy España. presente, sí, o sea, sí era algo que, bueno, que no podemos dejar como que la escuela en Europa pues está muy viva, pero en Sudamérica, bueno, en todo Latinoamérica no está Y en Chile tan él fue fuerte, muchas sí, más veces porque, sí, bueno, tenía su hermana que vive en Chile y también Ravi Kaur, que ha sido la primera sanadora de Sandam Rasayan en Sudamérica. Bueno, Líptar, contanos un poco sobre tu curso acá en Buenos Aires, para quién sería y después yo puedo dar más información concreta. Bueno, pues yo digo que puede ser para el que quiera, practicar sanación, aprender sanación, profundizar en un estado meditativo, también en su práctica continua de meditación también, cuando aprendes Atman Rasayan es mucho más fácil escoger la meditación, sentir la resistencia o ayudarle al grupo, o para cualquier persona que quiera, no solo es como para sanadores, es para cualquier persona que quiera meditar más profundamente, porque sí vamos a meditar, así que sí, aunque no te guste meditar, también es que eh, cuando hay un grupo meditativo, a veces, aunque haya gente que me dice, a mí no me gusta meditar, cuando todo el grupo está meditando, casi que te lleva a ese espacio. Entonces, también si alguien quiere sanar algo, ahí como nos hacemos sanaciones unos a otros, Claro, también pueden ir si quieren sanar algo. claro. Y va a ser el 8 y el 9 de noviembre acá en Buenos Aires, en Recoleta. Y te quería preguntar en relación a sesiones, porque vos también vas a atender a gente que tenga ganas de tener una sesión personal con vos. ¿Qué días vas a hacerlo?
Este, el curso es 8 y 9, ¿no? Entonces Sí, puede ser 7, 6 y 7. Antes del sí, sí, curso puedo hacer sanaciones ahí, sí, si quieren. sí, yo creo que mucha gente va a querer. ¿Querés contarnos algo más, Liptar, acerca de Satnam Rasayan, de vos Pues no, o sea, de- yo lo único es que sí, sí estoy muy emocionada, muy agradecida de ir a Argentina a dar esta clase. También después va a ser en Brasil, así que bueno, ojalá que Satnam Rasayan como que se ponga otra vez intenso. Yo sé que cuando hay un maestro que se va, a veces todo como que, y luego fue pandemia y así, ¿no? Y también ahorita Sadhu, pues creo que nada más está yendo a Chile, ¿no? sí, Entonces, bueno, el chiste es como levantar un poco Sudamérica y estoy muy emocionada y siento que Gurudev dio su vida, dedicó su vida para esta escuela. Entonces, bueno, nada más es que sí, para seguir todos somos un granito de arena en esta escuela y seguir con este linaje. hermoso, sí, sí, sí. Para nosotras también es, eh, es una alegría que vengas y también como volver a plantar una semilla, porque como vos decís, cuando hay una figura, un maestro, bueno, con el calibre que tenía Gurudev, eh, y que la gente ya lo conocía, entonces, bueno, también nos Sí, hemos apegado a esa clase de maestros y los tiempos han cambiado y bueno, y ahora es mucho más, menos piramidal, como sí, hay más gente que puede transmitir eso, como que ese calibre se repartió en sí, los otros que también maestros. es lo que, bueno, lo que Gurudev, pues por algo como que enseñaba a enseñar, entonces, para que no, Claro, sí, para tal que cual, la escuela tal, siguiera creciendo. tal cual, tal cual. Bueno, Electa, no sé si alguien que está en el vivo tiene ganas de hacer alguna pregunta que podamos leer y a ver si corazones Pues no, verdes, así, nomás. sí, pues, pues entonces, nos vemos pronto. Así. Sí, nos vemos. Para quien tiene ganas de sumarse, de recibir la información sobre el curso de Liptar, nos escribe a través de el Instagram de Escuela Ritam Bhagavati. Bueno, Liptar, gracias por este tiempo. Ay, Te muchas esperamos gracias. con mucha alegría y entusiasmo y nos Muchas vemos gracias a pronto. ti y por ayudarnos a organizarlo allá y todo, y por este live y todo. Sí, muchas gracias. Satnam, gracias a todas y a todos Gracias, por Satnam. participar. Muchas gracias. Chao, Satnam. Bye. Bye.